Buenos días a todas y todos. Es un placer poder estar aquí con ustedes esta mañana e inaugurar este congreso. Antes me dijeron que este tema de las competencias tiene una tradición un poco abrupta en la universidad, que no todo el mundo está de acuerdo y que se decidió que en la Universidad de Puebla no se trabajaría por competencias, con lo cual espero que no me echen los leones a lo largo de la charla. Saben que nosotros en España estamos en este momento metidos en un proceso de transformación de las universidades, ¿no? Cosa que no siempre es fácil, porque las universidades no son estructuras fáciles de cambiar. Y ustedes aún son jóvenes como universidad, pero la mía tiene 500 años, con lo cual los vicios que se van acumulando y los lastres que se van acumulando pues son cada vez mayores, ¿no? Había un rector, este no era de la mía, porque si no lo hubiéramos corrido a gorrazos, pero había un rector que decía que intentar cambiar una universidad es como intentar cambiar un cementerio. Uno puede contar con cualquiera menos con los de dentro. Con lo cual, efectivamente, es un poco complicado intentar hacer una descripción amable del tipo de procesos, pero es lo que voy a intentar de todas maneras, del tipo de procesos que puede haber, diríamos, dentro de todo este proyecto de competencias y todo este programa, diríamos, de modificación del trabajo universitario. Hace unos años estaba dando una conferencia en Pamplona, también trabajando con los profesores de universidad, es a lo que me dedico últimamente, ¿no? Y al poco de comenzar y de hacer la presentación, una persona que levantó la mano y me dijo: mire usted, ya es tercera o cuarta conferencia a la que vengo de todos estos rollos de la convergencia y del espacio europeo. Y todos ustedes vienen aquí a contar historias de cómo tendríamos que hacer, qué cosas habría que hacer y no sé qué. Pero yo soy ingeniero, decía él, y usted ya sabe que los ingenieros tenemos la cabeza un poco cuadrada. Entonces, antes de que usted empiece a hablar, yo necesito saber cuál es el problema. Es decir, todo esto que se viene a decir de la convergencia o todo esto que se viene a decir de Bolonia, en realidad, ¿qué problema quiere arreglar? Porque a veces puede suceder que si no hemos identificado bien el problema, todas las soluciones que demos no solamente no arreglen el problema, sino que lo compliquen más todavía, ¿no? Y si no tenemos muy claro esto, al final, pues esto es un juego en el cual, diríamos, no se sabe muy bien ni a dónde se va, ni qué tipo de cambios reales son los que se pretende desarrollar, ¿no? Y me pareció una pregunta muy inteligente, de decir, efectivamente, sepamos qué tipo de cosa de lo que está sucediendo en la universidad no nos satisface del todo, para poder entender qué programas, qué nuevos cambios, qué nuevas alternativas tendríamos para poder, diríamos, desarrollar una nueva forma de afrontar el trabajo universitario, la tarea universitaria. Era una pregunta demasiado difícil para el inicio de una conferencia, podéis entender. Si uno ya hubiera estado más caliente, ya le hubiera dicho otras cosas, ¿no? Pero lo que se me ocurrió decirle, y lo que yo creo que en el fondo está latiendo a todo esto, es que el problema que tenemos en la universidad es justamente el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Cómo aprenden los estudiantes? ¿Y qué tipo de aprendizaje son los que adquieren al final del trabajo en el tiempo que están con nosotros, ¿no? No solamente, claro, hablar de aprendizaje no es mucho, porque hablar de aprendizaje significa, bueno, aprenden las cosas bien o no las aprenden bien, salen bien preparados, no salen bien preparados, salen en disposición de poder, diríamos, integrarse en los puestos de trabajo a los que van a acceder, salen bien formados desde el punto de vista personal como personas críticas, personas reflexivas, que son capaces de alguna manera de transformar también las situaciones donde se encuentran, ¿no? Es decir, que en el fondo es un problema de aprendizaje, pero no solamente de aprendizaje en el sentido más clásico de qué tipo de cosas se aprenden, sino que es un problema de formación. Es decir, qué tipo de formación está dando hoy la universidad a nuestros estudiantes, ¿no? Y por tanto, qué tipo de papel está jugando la universidad en el contexto social en que cada universidad se inscribe y en que cada una de
de las instituciones a las que pertenecemos, diríamos, de qué manera responde a las demandas que le hace la sociedad, ¿no? Hace poco, a comienzos del curso, la decana, la rectora de la Universidad de Harvard, hizo la inauguración de curso en la Facultad de Educación. Fijaos, la Universidad de Harvard. Y les vino a decir la rectora a los profesores: miren ustedes, Harvard es muy importante en el mundo por el tipo de investigación que hace. Pero no podemos olvidar que nuestro principal objetivo son nuestros estudiantes. Podemos hacer mucha investigación, podemos ser pioneros en muchas patentes en el mundo, podemos tener premios Nobel entre nosotros, pero no podemos olvidar nunca que el gran objetivo de la universidad, aquello que le da sentido, aquello que le da identidad, es que está formando futuros profesionales, futuros ciudadanos, diríamos, que serán de alguna manera los que van a responsabilizarse de cómo vaya funcionando, diríamos, la sociedad en el futuro, ¿no? Y esto parece muy interesante de reflexionar, es decir, que no se trata solamente de hacer un planteamiento universitario, porque investigación se puede hacer en muchos centros, puede haber institutos de investigación, puede haber empresas que investigan, va a haber investigación en muchos contextos, también en la universidad obviamente, pero el sentido que hay que dar al trabajo universitario es un sentido que tiene mucho que ver con el tipo de formación y por tanto con la reflexión que hagamos sobre la formación que la universidad puede dar. Claro, me diréis, ¿y esto qué tiene que ver con las competencias? Bueno, ya llegaremos a eso, ya llegaremos. Un segundo aspecto que, por lo menos desde nuestro punto de vista, ha hecho variar mucho ese sentido de la universidad con respecto a la sociedad y con respecto a la formación, es entender que las universidades no son entes aislados que surgen así como flores en el desierto y que están al margen de la sociedad, no son context free, como se dice en América, ¿no? No están libres del contexto y no pueden funcionar como si estuvieran al margen del contexto, ¿no? Por tanto, vamos a tener que participar. Efectivamente así nacieron, y nacieron como monasterios y como escuelas monásticas donde los profesores universitarios decidían qué era lo que les gustaba hacer, cómo iban a enseñar, qué tipo de cosas iban a hacer, pero efectivamente hoy la situación no es exactamente esta, ¿no? Y las universidades están metidas en las mismas dinámicas sociales que el resto de la sociedad, en las políticas sociales y económicas que se van produciendo, en las crisis de un tipo y de otro que se vayan produciendo. A la vista está cómo nos harán sufrir con esta nueva crisis financiera de cualquier manera, porque efectivamente estamos en el mundo en el que estamos y no en un mundo idílico en el que pudiéramos pensarnos que nosotros somos capaces de hacer lo que nos parezca conveniente, ¿no? Estamos disponiendo de un dinero público, tenemos que garantizar que somos eficaces con respecto a ese dinero público, y esto significa que efectivamente no hay mucha diferencia entre pensar la universidad, de pensar el sistema sanitario, o pensar el sistema de funcionarios del Estado, o pensar los sistemas de defensa, porque al final ninguno de estos sistemas dentro de una sociedad pueden circular y pueden funcionar de la manera que a ellos les parezca más adecuada, ¿no? Quiere esto decir que no parece lógico que nos digan a los profesores universitarios: oiga, hagan ustedes lo que les dé la gana, planeen las carreras que les dé la gana, organícense como les dé la gana, investiguen en lo que les dé la gana, porque no es verdad esto. Es decir, esto pudo suceder hace algunos tiempos, y hablar de autonomía universitaria hoy significa otro tipo de cosas. Significa realmente de qué manera la universidad se compromete con los problemas sociales, y no problemas sociales tal como los vemos los profesores de universidad, porque en el fondo acabaríamos resolviendo nuestros propios problemas, y esto es lo que sucede muchas veces con los planes de estudio y con otro tipo de situaciones, ¿no? Es decir, otra circunstancia, diríamos, muy particular de la universidad, es que de haber sido marginal al sistema, a los sistemas sociales en general, de haber tenido una fuerte autonomía para poder decidir cosas que pudieran ser importantes para los propios universitarios, ahora se les pide responsabilidades que tienen que ver con el desarrollo social y que tienen que ver con otro tipo de cosas. Es cierto que las políticas, cuando entran en la universidad, lo contaminan todo.
Pero es que todo está contaminado por la política. Nosotros no dejamos de ser políticos, quiero decir, que en el fondo también nosotros o tenemos unas ideas o tenemos otras, o vemos las cosas de una manera o vemos de otras. No podemos pensar que nosotros somos más puros que lo que pueden ser otros que puedan ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Esto quiere decir que si el mundo camina en una determinada dirección, es muy difícil pensar una universidad puntera y una universidad, diríamos, realmente interesante al margen de esa dinámica social en la que se incluye. Y aún habría una tercera consideración previa a lo que yo pueda deciros hoy de las competencias, y es toda esta nueva idea de la sociedad del conocimiento, ¿no? Efectivamente, hoy el conocimiento se ha hecho un valor además que es un valor económico, no solamente un valor meritorio desde el punto de vista intelectual, y por tanto el conocimiento va a ser una de las piezas clave que de alguna manera van a responder al estatus que tenga un país, a la felicidad que tengan las gentes que vivan en ese país, al tipo, diríamos, de nivel en todos los aspectos, nivel personal, nivel de calidad de vida, nivel de calidad del ocio, a todos los niveles que tenga una sociedad. Pero lo curioso de esta sociedad del conocimiento, yo supongo que todos ustedes son un poco conscientes de cómo está cambiando esto, ¿no? Yo antes, que tenía un perro en casa, era fácil atender al perro, porque total, ibas al comercio y le dabas de comer o bien lo que tenías de sobras o bien otro tipo de cuestiones. Pero id hoy en día a comprar alimento para un perro y os empezarán a preguntar: oiga, ¿y qué nivel de proteínas quiere usted en el pienso? ¿Y cómo se han de combinar las proteínas con los glúcidos y con no sé qué en los alimentos que le quiere dar usted al perro? Con lo cual dices tú, hay que hacer una maestría para saber qué le voy a dar al perro, porque efectivamente se ha complicado todo de tal manera que uno no sabe. Y es lo mismo, también tengo unos árboles en una casa de campo y a veces me atrevo a podarlos yo, pero ya me vino una vez un tipo de una floristería y me dijo: mire señor, es mejor que usted no toque a los árboles, porque los está destrozando. Y me compré un libro de podar y claro, es más difícil que el que paso yo a mis estudiantes de cuarto año sobre diseño curricular, porque hoy saber cómo podar es realmente todo complejísimo. Y así todo. Cocinar, nuestras abuelas cocinaban de una manera sencilla, nos hacían unas comidas riquísimas, pero hoy hay que estar pendiente de cuánta grasa tiene esto, de cuántas calorías, de si combina bien este tipo de alimento en la ensalada con este otro tipo en el primer plato. Otra maestría para poder hacer el almuerzo, porque es que... Y esta es la sociedad del conocimiento, cada cosa se nos va complicando de tal manera que al final, efectivamente, uno necesita estar aprendiendo constantemente. No digamos nada si ya hablamos de tecnologías y uno se acostumbra a utilizar un sistema operativo y le cambian el sistema operativo y tiene que estar constantemente... Pero fijaos, esto en conocimientos estúpidos de la vida cotidiana, en las profesiones esto, diríamos... tiene un valor mucho más importante, es decir, cualquier profesional que se preste o que se precie sabe que tiene que ir mejorando sus conocimientos a lo largo de toda la vida. Es decir, que la sociedad del conocimiento lo que ha traído consigo es la idea de que uno tiene que estar aprendiendo a lo largo de toda la vida, si quiere ser un profesional de prestigio, si quiere ser una persona bien asentada en el mundo. ¿Y esto qué significa o qué nos cambia respecto a la universidad? Pues nos cambia una cosa muy importante. Es decir, la universidad era antes el momento en el cual los sujetos se formaban. Y la formación debería estar concentrada en ese momento. Luego había muchos profesionales que ya no seguían formándose más, solamente hacían práctica profesional, pero ya no acudían más a la universidad, no acudían más a cursos, tenían un sistema de formación muy relajado porque no era muy necesario poderlo hacer, ¿no? Pero hoy, obviamente, la universidad sabe que ya no puede formar profesionales, porque nadie que sale de la universidad está formado como profesional, ¿no? Ha iniciado su proceso, pero ese proceso lo tendrá que continuar a lo largo de toda la vida. ¿Y esto qué significa para la universidad? Significa dos cosas. La primera, muy positiva, que uno tiene que relajarse. Y la universidad tiene que relajarse. No todo, dice un ingeniero amigo mío en Madrid, no todo lo que hay que aprenderlo en la universidad. Aparte de todo, porque es imposible.
Es decir, yo sé que el chico que sale de ingeniería de mi universidad todavía no es un ingeniero. Tiene mucho que aprender para poder hacer un puente o para poder hacer una casa y tendrá mucho que trabajar a lo largo de toda su vida. Por tanto, no me tengo que matar ni lo tengo que matar a él pensando que todo lo que ha de saber lo tiene que aprender en estos 4 o 5 años que está en la universidad. Y esto es un gran drama para nosotros, porque somos incapaces de eliminar conocimientos. Nos parece que todo lo que entra en cada una de las materias, todo lo que entra en cada uno de los campos, se lo tenemos que dar en esos 5 años. Y hay profesores que hicieron su tesis doctoral después de hacer una maestría sobre determinado tema y ya se lo quieren meter en el programa de los chicos de primer año. Justamente para que se enteren de que cómo va la cosa. Pues esto no es posible. En primer año estamos en primer año, en segundo año estamos en segundo año, y lo que hay que hacer es irlos preparando para que efectivamente tengan herramientas para poder trabajar a lo largo de toda su vida. Primera cosa, por tanto, que nos permite ir relajándonos un poco. Nos han echado una bronca importante en España, diríamos los responsables de la enseñanza superior a nivel europeo, porque dicen que en España efectivamente estamos haciendo cursos muy sobrecargados de contenidos, muy sobrecargados. Y pues un chico o una chica que haga ingeniería entre nosotros, una carrera que son de 5 años, le puede costar 8 o 10 años terminar la carrera, porque hay tantos temas, es tan difícil sacar adelante esa carrera que efectivamente le cuesta 8 años. Y nos dicen desde Austria, desde Alemania, desde los países nórdicos: oigan ustedes, cuando un chico de ustedes acaba su carrera de ingeniero y va a competir o va a buscar trabajo a una empresa, se va a encontrar con otros compañeros que ya acabaron su carrera hace 4 años, que ya hicieron una maestría y que ya tienen 3 años de experiencia en una empresa. Es decir, ¿qué comparación? ¿Cómo va a compararse un chico que sale de una carrera de ustedes con 8 años estudiando ingeniería, una carrera que debería costar 4 años? Les han metido tantos contenidos, lo han hecho tan difícil de aprobar, que al final efectivamente no son competitivos. Sus chicos sabrán mucho de la teoría universitaria, de la teoría académica, pero ninguna persona que se precie, diríamos, los preferiría en su empresa, porque efectivamente tienen muchos conocimientos teóricos, pero hay otras personas que me ofrecen otro tipo de perfiles y otro tipo de experiencia que son más interesantes para mí, ¿no? Y efectivamente nos dijeron: mire, la principal tarea que ustedes tienen que asumir es ver cómo van a reducir sus contenidos y cómo van a hacer que efectivamente los contenidos que impartan en la universidad sean contenidos, diríamos, aceptables para el nivel de estudios, para el nivel de competencias que tienen que tener los sujetos en cada etapa, ¿no? Bien, y ahí es donde entra el tema de las competencias, ¿no? Y otros temas que en la dinámica esta de lo que es la formación universitaria es en lo que estamos más enredados, ¿no? Y ya decía, el problema, seguramente, uno de los problemas importantes que nosotros tenemos es el problema del aprendizaje. Se hizo una evaluación, y me figuro que entre ustedes no sería muy distinto, ¿no? Se hizo una evaluación de los exámenes que ponían las universidades madrileñas, de los exámenes que se hacían en las universidades madrileñas. Y Madrid, como pueden comprender, tiene 8 universidades y puede tener, pues qué sé yo, 300.000, 400.000 estudiantes universitarios entre las 8 universidades madrileñas. Algunas de ellas, como la UNED, con alumnos en todo el país. Quiero decir que el 90 y pico % de las preguntas de los exámenes, el 90 y pico % eran preguntas de memoria. Es decir, se podían responder si los estudiantes eran capaces de recordar cosas que habían leído o que habían estudiado. No necesitaban una gran reflexión, no necesitaban un aprendizaje profundo de las cosas, eran preguntas de memoria. Y algunas tan estúpidas. Yo tenía una hija estudiando en Madrid en aquel momento, y una de las preguntas que le hicieron en un examen a ella era punto 2 del tema 4. ¿Os podéis figurar una pregunta que sea punto 2 del tema 4? ¿Cómo ese profesor tiene en la cabeza que tienen que estudiar sus estudiantes?
Es decir, esto no tiene nada que ver con resolver un problema, no tiene nada que ver con estudiar un caso y saber cómo yo podría resolver ese caso o ver cómo he entendido en profundidad las cuestiones que me están explicando, ¿no? Esta es un poco la cuestión, de qué tipo de aprendizaje se está promoviendo y de qué manera ese aprendizaje acaba siendo útil a los sujetos que lo van estudiando, ¿no? Y en ese sentido, y pido disculpas a los compañeros que ya me habéis escuchado estos días en otros sitios, hay un principio pedagógico básico, un principio pedagógico básico. Dice, dímelo, cuéntame las cosas y lo olvidaré. Y esto es lo que nos pasa a todos, afortunadamente, porque se nos llena el disco duro y no podemos tener ahí más cosas. Quiero decir que uno tiene que ir eliminando cosas, ¿no? Pero también hay estudios hechos sobre el nivel de conservación de las informaciones de los sujetos en las enseñanzas universitarias, que dicen que los estudiantes olvidan el 80% de las cosas de las que se les han hablado, el 80% antes de que acaben el mismo curso. Es decir, que yo he estado trabajando durante todo el curso, dando información y dando información y dando información, y el 80% de ese tipo de cosas se les ha olvidado ya antes de acabar el curso. Esto, ¿veis?, es una de las cosas que son importantes con respecto a nuestros estudiantes. Nosotros, vamos, los mayorcitos de la sala, aún tenemos una cultura mucho más centrada en lo que es la comunicación oral auditiva. Y estamos más acostumbrados a que los sistemas de trabajo con nosotros hayan tomado ese camino. Pero para los chicos de ahora, el tema, diríamos, los canales verbales auditivos no están funcionando tan bien. Ellos no son tan buenos en soportar escuchar muchas cosas. Claro, han crecido con la televisión, han crecido con los ordenadores, han crecido con otras cosas, y ya veis que la televisión, un anuncio dura 15 segundos. Y los publicistas ya saben que como me hagan un anuncio de minuto y medio, a los 15 segundos yo ya he perdido la atención. Con lo cual, figuraos lo que significa para un estudiante el tener que estar a veces 5 o 6 horas seguidas escuchando, cuando su canal preferente no es exactamente el oído, sino es mucho más las manos, es mucho más lo que hacen, es mucho más lo que sienten por otra vía distinta de lo que están escuchando, ¿no? Los americanos lo están estudiando esto mucho últimamente en las clases, y por eso están buscando modelos en los que no haya tanto que escuchar y haya mucho más que hacer, de manera tal que, siendo el sentido del tacto y el sentido de la operación mucho más rico para ellos desde el punto de vista de la comprensión de las cosas, no perdamos tanto tiempo en hacerlos escuchadores, porque para ellos esto va contra natura, ¿no? Y también nosotros lo podemos ver. Yo estoy seguro que, como dura mucho mi conferencia, la mitad de vosotros ya estáis pensando en las musarañas, con lo cual me tengo que atener bien al tiempo. Pues figuraos lo que puede pasar con estos estudiantes que entran en sus clases a las 7 o a las 8 de la mañana y acaban a las 3 o a las 4 de la tarde. La cantidad de información que han recibido durante todo ese tiempo. ¿Qué demonios han hecho con eso? ¿Dónde la han metido? ¿Dónde la guardan? ¿De qué manera la conservan? ¿Y cómo la relacionan unas cosas con otras, ¿no? Dice la segunda parte, enséñame y lo recordaré. Enseñar no necesita que yo tenga que hablar. Enseñar significa que efectivamente yo los meto en una situación de hacer cosas, y de meterse ellos mismos en el trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? Y en explicar más las cuestiones, en hacer un tipo de trabajo un poco distinto del que estamos acostumbrados a hacer. Bien, segundo principio, por tanto, importante en este sentido. Si en lugar de solo contar cosas, yo les hago participar y hacemos otro tipo de actividades distintas, esto va a significar un tipo de aprendizaje mejor, por lo menos desde lo que se hace se recuerda mejor que lo que se escucha. Esta es un poco la idea que está por debajo de todo esto, ¿no? Y tenemos buenas experiencias, casi todos nosotros, en esta cuestión. En tercer lugar, implícame y lo entenderé. No solamente si yo quiero que lo recuerde, bastará con que haga cosas, pero si quiero que realmente lo entienda y participe en ello, yo tengo que hacerle
implicarle en la tarea, hacerle responsable de las cosas que está haciendo y meterlo en la situación, ¿no? Y esto es lo que hará que efectivamente acabe entendiéndolo. Un chico o una chica que tiene que explicar en un tema, el tener que explicar un tema, sea a todo el grupo de la clase, sea a otro compañero que va un poco más atrasado, este hecho de tener que explicar, que significa que yo me he tenido que adueñar de una cuestión para poderla transmitir a otro, esto es lo que hace que yo necesariamente la tenga que entender. Por eso el hablar, por su parte, es muy importante en el sentido en que significa una recodificación mental de las cosas que yo estoy trabajando y soy capaz de poderlo enseñar, ¿no? Y de poderlo entender. Y finalmente, apártate y actuaré, que este es otro de los principios básicos de la pedagogía. Es decir, que cuanta más presencia haya de los profesores, menos presencia hay de los estudiantes. Quiero decir, en una clase donde habla mucho el profesor, los estudiantes hablan poco, eso es obvio. Y donde actúa mucho el profesor, los estudiantes aprenden poco. Hay una tesis doctoral hecha por un colega francés que se llama Jean Bourtois. No se trata de enseñanza universitaria, se trata de educación infantil. Él estudió cómo las madres enseñan a sus hijos. Y fue muy interesante porque escogió un gran número de madres y un gran número de niños, hijos suyos, y un gran número de tareas muy distintas, desde tareas muy simples, de hacer juegos de determinado tipo de cosas, hasta tareas más complejas. Una de las cosas que vio fue que muchas veces las madres se ponían tan ansiosas que en lugar de dejar que el hijo diera la respuesta, ya se la daban ellos, como vieran que titubeaba, que no sabía cómo salir adelante y no sé qué, plaf, ya le decían, mira, que se hace así, o se la hacían ellas mismas la tarea, ¿no? Y eran los niños que menos aprendían, porque claro, ya se lo hacía todo su madre, y lo que aprendían era que yo ya tengo una madre que me hace las cosas, a santo de que voy a preocuparme de tener que resolver los problemas, ¿no? Igual de malas eran aquellas que no hacían nada. Se ponían de pasotas y dejaban que los chavales sufrieran, que tardaran, que no tardaran y que pasara lo que fuera, ¿no? Y en cambio eran muy interesantes, aquellas madres eran las que lograron mejores resultados, aquellas madres que en lugar de hacer la cosa daban sugerencias a sus hijos. ¿Y qué pasaría si lo intentaras de esta manera? ¿O no podría esto solucionarse de esta forma? Y daban sugerencias, daban pistas, pero eran los niños los que tenían que ir haciendo la cosa, ¿no? Pues a nosotros nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Ni son buenos los docentes muy meticas, que quieren resolverlo todo, que quieren dirigirlo todo, que son muy paternalistas, que te resuelven las cuestiones o te las dan prácticamente resueltas, ni los que son muy pasotas, es decir, que no participan nada y que dejan que los sujetos vayan haciendo el trabajo que... Nuestro papel es un papel de mediación. En la pedagogía francesa, el papel de mediación es seguramente la parte más importante que tenemos que desempeñar los docentes. Y ahora hay muchos tipos de mediación que nos van permitiendo mantener realmente ese contacto con los estudiantes, pero sin tener necesariamente que sustituirlos en el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Ya les decía, ya les contaba también el otro día cómo hace poco me retrasé en llegar a clase 15 minutos. Me había venido no sé quién al despacho a hablar y me retrasé 15 minutos. Cuando llegué a la clase con mis estudiantes ya se me habían ido, ya no había nadie en clase. Y claro, me enfadé con ellos. Les dije, mira, y les conté la anécdota de otros colegas ingleses. Les dije, para que entendáis qué diferente es en unos sitios y en otros. Estos colegas ingleses organizaban sus clases de manera tal, bueno, que cada tema lo organizaban en 4 grandes bloques y al principio 2 de estos bloques eran para explicar el tema, el tercero para que estudiaran y trabajaran en grupo los estudiantes y el cuarto para resolver las preguntas o las dudas que se les hubieran podido plantear. Pero ya vieron que esto era excesiva intervención de los profesores y entonces dijeron, no, va a ser mejor que lo que hagamos sea en el primer bloque, en la primera hora de sesión, lo que vamos a deciros es qué tipo de materiales os vamos a dar. Es decir, en los materiales para este tema, qué materiales son, cómo los podéis trabajar, qué tipo de cosas tenéis que hacer. Nosotros hablaremos poco y sobre todo es un tipo de hablar de orientar el trabajo que tenéis que hacer. En la segunda sesión
vosotros trabajaréis individualmente el tema, en la tercera sesión trabajaréis en grupo y en la cuarta os resolveremos los problemas que tengáis y que podamos resolveros. Pero con una condición: si no hay preguntas, no hay clase. Es decir, tenéis que enteraros que en el fondo nos ponemos a vuestro servicio, pero si no tenéis nada que preguntar, no tenemos nada que deciros. Y efectivamente llegó la primera semana, ni Dios hacía preguntas y se fueron. Pero claro, los estudiantes empezaron a pensar: estos cabritos, verás tú, vamos a tener estas horas de clase, no va a haber preguntas y a ver luego quién nos aclara las dudas que vayamos teniendo y los problemas que nos vayan surgiendo en las cosas que tal. Con lo cual, para la segunda semana, vaya si tenían preguntas, porque ya sabían que como ellos no se empeñaran en leerse primero los temas, en saber qué tipo de cuestiones les planteaban y no sé qué, después no iban a poder contar con sus profesores, ¿no? De manera tal que acabaron entendiendo que quienes tenían que aprender eran ellos, no eran los profesores, y que en el fondo los profesores estaban a su servicio para ayudarles a aprender, pero quienes tenían que aprender eran ellos realmente, ¿no? Esta idea del apártate, por tanto, de el deja que yo trabaje, es a través de la idea del aprendizaje autónomo, es una de las constantes fundamentales que en este momento estamos desarrollando también nosotros. Ver de qué manera, qué tipo de estrategia podemos utilizar para que los estudiantes cada vez más aprendan a ir trabajando por su cuenta. Bien, pero no quiero alejarme del tema de las competencias. Lo que os quería decir era que, al final, el trabajar por competencias es trabajar, es decir, el debate sobre las competencias es un debate sobre la formación. Y daría lo mismo hablar de competencias que hablar de docencia en general o que hablar de cómo formar a nuestros estudiantes. Lo de las competencias es solo un modelo, una alternativa que tenemos, porque el problema fundamental, como decía, es cómo aprenden nuestros estudiantes y qué aprenden nuestros estudiantes, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, el problema que nos tenemos que plantear es: ¿la universidad está cumpliendo el objetivo de la formación de sus estudiantes? Y si, claro, es una pregunta un poco abstracta, porque ¿qué significa formar? El problema está justamente en esa idea. ¿Qué significa formar? ¿Qué tipo de formaciones estamos dando, ¿no? Porque, y ahí es donde viene toda la problemática del tema de las competencias. Si formar significa formar para desempeñar un trabajo, bueno, pues la idea tendría que ser que la universidad tendría que ajustarse mucho a las demandas del trabajo para poder preparar a sus estudiantes para desempeñar un trabajo. Pero si la idea de formar no es esa, si formar no es formar para desempeñar un trabajo, si la universidad como instancia, algunos prefieren hablar incluso de educativa, yo lo de educativa lo tengo un poco menos claro, pero si la universidad es una instancia de formación, ¿qué tipo de formación tiene que utilizar la universidad? Os cuento una anécdota mía. Hace unos años, al equipo que dirijo, nos encargaron, fijaos qué cosa absurda, que preparáramos un curso para formar capitanes de barco. Capitanes de barco. Claro, nosotros, que somos de educación, no tenemos ni puñetera idea de capitanes de barco. Quiero decir que esto a nosotros se nos escapa. Por lo tanto, tuvimos que entrar en contacto, consorciarnos con el Instituto Social de la Marina en España, que son los que trabajan en cuestiones de marinería y en cuestiones de barcos. Y muy bien, diseñamos un curso, lo hicimos, salió muy bien y la gente que se preparó con nosotros tuvo mucho éxito y se colocó enseguida como capitanes de barco. Solo que al cabo de un cierto tiempo nos llegaron noticias diciendo: ¿saben ustedes? Los capitanes de barco que se formaron con ustedes llevan muy bien los barcos, están muy bien, son muy competentes en el tema de los barcos, pero son unos tiranos con el personal. Es decir, llevan al personal de una manera poco aceptable. Hay muchas quejas con respecto a la marinería en relación a cómo los tratan esta gente. Tate, dijimos nosotros, hicimos mal el curso. Es decir, los preparamos bien en la parte técnica y no los preparamos bien en otros elementos que son igualmente importantes en el diseño de la formación de estos sujetos, ¿no? A esto me refiero cuando hablo de formación. Formar no puede significar
ninguna de las cosas que pongo aquí como elementos, diríamos, disonantes, disonantes, pero que están muy presentes entre nosotros, ¿eh? Por eso justamente nos deben llevar a reflexionar. Formar no puede ser solamente informar. Es decir, un chico o una chica no está formado por el hecho de que se haya aprendido de memoria todo el Código Penal y el Código Civil y todos los otros mecanismos, diríamos, de utilización del derecho. O porque se haya aprendido de memoria todas las cosas que les hayan ido diciendo en su clase, ¿no? El otro día me llevaban al aeropuerto una compañera con sus 2 hijos, unos niños pequeñitos, pues debía tener 8 años, que estaba en una escuela Montessori, que fue lo que a mí me asombró más. Y el chico me dice, ¿sabes? Te voy a decir todas las naciones europeas con sus capitales. Y empezó, brum, 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 no la sabía ni yo, brum, 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 se había aprendido de memoria todas las naciones europeas con sus respectivas capitales. Dije yo, vaya con el modelo Montessori, porque claro, esto la escuela tradicional no lo podía hacer, pero que lo siga haciendo las escuelas modernas, esto es terrible, ¿no? Pero la cuestión está, ¿de qué nos sirve esto? ¿Cuánto le va a durar a este niño el tener en su cabeza las capitales europeas? Pero hay algunas, claro, de Letonia, de Lituania, de Estonia, de no sé cuántos, que esto es un rollo patatero incluso para los que vivimos allí. Quiero decir que, pues nada, se lo hacen aprender y además de memoria. Lo que le va a servir a la pobre criatura, este tipo de cosas, es para nada, ¿no? Pues esto, que formar no es informar, desde luego, no es informar. Tampoco es adaptar, tampoco es hacer que los estudiantes se adapten a las cosas que nosotros vamos haciendo, que tengan buena conducta, que se formen en el sentido que nosotros queremos. Mucho menos es modelar, aunque es lo que intentamos hacer, ¿eh? También lo decía, una universidad que hace un tipo de currículum escolar obligatorio para sus estudiantes es una universidad que trata de modelar. Es decir, si los profesores de la Facultad de Económicas tienen muy claro que para ser economista uno tiene que hacer estas materias y las tiene que aprobar, es como si tuvieran un modelo de cómo es un economista y como si quisieran aplicar ese modelo. Pero ¿quién me dice a mí que un economista tenga que ser de una determinada manera? O que un pedagogo tenga que ser de una determinada manera, con la perversión además de que la manera me la han impuesto otros. Es decir, es su manera de ver un economista, no seguramente es la que yo me gustaría como economista ser. Y además, si uno ve en el mundo, hay tantos modelos de economista que hacer un currículum cerrado de cómo tiene que ser un sujeto que quiere ser economista es el intento de intentar modelar a nuestros estudiantes, ¿no? Había un colega italiano que era muy gracioso en eso, decía, sí, Italia está dividida en 2, los que deciden cómo tenemos que ser, el resto, la otra mitad, ¿no? Hay unos cuantos que están tomando decisiones, sobre todo en educación, sobre cómo tenemos que ser todos nosotros que vamos a hacer los cursos educativos que ellos nos están planteando, ¿no? Y ya suelo poner mucho de ejemplo de mi experiencia con los australianos. En Australia los niños de 6 años solamente tienen 2 materias obligatorias, y tienen 6 años, 2 materias obligatorias. Y uno viene a países como los nuestros, muy autoritarios desde el punto de vista curricular, uno ya se casó, ya se divorció, ya hizo el servicio militar, ya está de vuelta en la vida y resulta que la universidad le tiene que decir todo lo que ha de hacer. Y además, si te dejan 2 o 3 optativas, los profesores ya piensan, ya verás cómo van a escoger lo que no les conviene. Cómo van a ser tan estúpidos que van a escoger lo que no les conviene. Y por tanto, claro, ese intento de cerrar la imagen de lo que uno puede ser en la vida y no dejar mucho el proyecto. Ya estamos muy bien. Entonces, todo esto a nivel de competencias y a nivel de formación significa eso, que vamos a formarnos para un tipo de visión de las personas que me permita una realización personal, que me permita una vida de convivencia, que me permita prepararme para el trabajo, que me permita, diríamos, ser bueno en el ocio, en ese tipo de cosas que uno tiene que trabajar. Y por tanto, la formación tiene que tener los 4 grandes elementos en los cuales tenemos que movernos en la universidad. La universidad no es un sitio donde la gente viene a informarse o viene solo a estudiar, sino que es un espacio en el cual la formación que tenemos que dar tiene que abarcar el terreno de lo personal. La gente tiene que salir siendo mejor persona de lo que era antes. La gente tiene que salir
con un tipo de formación social que le permita vincularse mejor con las cosas, tiene que tener obviamente conocimientos y tiene que tener, diríamos, habilidades y destrezas. Bien, y solamente dos palabras que tienen que ver con las competencias, ¿no? Ya, como va a haber mucha gente que va a hablar de esto, no siento necesidad de tener que explicar mucho. Hay un tipo de elementos que son comunes a todas las competencias. Las competencias implican saberes. Las competencias implican una utilización de ese saber, el saber utilizar ese tipo de cuestiones, y las competencias implican actitudes, ¿no? En toda competencia tiene que haber esos tres tipos de elementos, ¿no? Por tanto, no son muy justas las críticas que se dicen, no, es que con las competencias, trabajando en competencias, vamos a bajar el nivel. No, las competencias implican mucha posibilidad o mucha necesidad de saber cosas, porque si no, no sabré utilizar esas cosas, ¿no? Tengo que hacer aplicaciones, porque la competencia no es simplemente el saber, la competencia es decir, si a ustedes, para decir que son competentes para conducir, solamente les hacen el examen teórico, no sabrían conducir. Quiero decir, la competencia en conducción no es que yo sepa el código de circulación, que tenga la teoría, tengo que tener la práctica. La teoría la tengo que aplicar a la práctica, y eso es lo que me hará competente en conducir, ¿no? Y luego hay cierto tipo de actitudes que vienen vinculadas, yo no diría de un buen conductor que es competente si va desafiando a las personas, si va haciendo cosas que son raras desde el punto de vista del orgullo personal, del mal encaramiento, etcétera, de todo lo que uno tiene que tener, ¿no? Hay ciertas competencias que saturan más los componentes de saber. Si yo quiero ser competente en la pintura barroca, mi competencia en la pintura barroca con toda seguridad tiene mucho de componente de saber. Yo tengo que saber mucho sobre el barroco para poder ser competente en temas de barroco. A lo mejor no hay tanto de aplicación y el tema de las actitudes queda un poco menos sofisticado, pero también tengo que tener interés y tengo que tener motivación para poder trabajar en esto, ¿no? Hay otro tipo de competencias que implican más capacidad de aplicación, ¿no? Las competencias que decíamos antes, quien esté haciendo enfermería o quien esté haciendo pues determinado tipo de aprendizajes que tienen un componente práctico muy fuerte, pues tiene que centrarse en el componente práctico. El componente del saber también es importante, pero en ciertas competencias el componente práctico es muy fuerte, y en otras el componente actitudinal es fuerte también para poder definir una determinada competencia, ¿no? A una persona que va a actuar de tutor, nosotros como profesores y profesoras universitarios tenemos que ser competentes en tutorizar a nuestros estudiantes. Claro, si yo como tutor al primer estudiante que me viene a hacer una consulta le digo, hay que ver qué idiota eres, ¿a quién se le ocurre hacer una pregunta tan estúpida como esta? Pues efectivamente no vendrá más veces. Quiero decir, y si se corre la voz ya no tendré más estudiantes que vengan a tutoría conmigo, ¿no? Porque efectivamente mi actitud, que es un elemento fundamental en la competencia de la tutoría, no la estoy demostrando bien. Bueno, hay muchas más cosas que decir, ya os las dirán. Esto en la práctica, ¿qué significa? Ya os decía antes, tiene varios tipos de elementos que acaban condicionando el trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? Cuando esto se quiere aplicar al diseño curricular de un proceso universitario, la idea fundamental está que efectivamente va a tener varios elementos de condiciones, ¿no? Es decir, hay unas condiciones curriculares que van a afectar de una manera clara a cómo las competencias se pueden trabajar en la universidad, ¿no? Va a haber el currículum tiene que cambiar, es decir, por eso los modelos de trabajo por competencia nos están llevando a procesos de transformación de nuestros propios currículos, porque los currículos están montados desde el punto de vista de las disciplinas, y un currículum montado desde el punto de vista de las disciplinas no da pie a un juego interesante desde el punto de vista curricular, ¿no? Tiene condiciones didácticas, de manera tal que las metodologías tienen que variar mucho. Una metodología muy basada en la lección magistral no potencia diríamos competencias, porque tiene una parte práctica, la competencia que uno tiene que desarrollar, ¿no? Y un tipo de
diríamos, a veces incluyen condiciones organizativas. Pues, por ejemplo, los grupos, ayer estaba discutiendo este tipo de cosas con profesores de la Universidad de San Luis Potosí, ¿no? Un grupo, quiero decir, si yo tengo clases de 100 estudiantes, no puedo trabajar por competencias con 100 estudiantes, es decir, yo no puedo seguir el procedimiento que va siguiendo. Puedo tener alguna clase con 100 estudiantes, preciso clases organizadas en seminarios donde tenga 25 o 30 estudiantes y preciso tutorías donde tenga 5 o 10 estudiantes, ¿no? De manera tal que a mí esto me permita seguir el proceso de aprendizaje que va siguiendo cada estudiante, ¿no? Y cómo va aprendiendo el trabajo que ellos están haciendo. Bien, como ya me quedan pocos minutos, ¿verdad? Os voy a contar una posibilidad, cómo lo hemos hecho nosotros en mi universidad. Primera cosa, las competencias, claro, las definimos en términos, esto es de la carrera de pedagogía, para que podáis situar un poco las cosas, ¿no? ¿Qué tipo de competencias entendemos que debe tener una persona que se dedica a la pedagogía? Y decimos, os señalaba antes, el tema de las competencias ha traído a nuestro campo universitario 3 tipos de aportaciones, ¿no? El primero es que existen las competencias. Quiero decir, aquí entre nosotros nadie hablaba de competencias. Cuando se hablaba de planes de estudio parecía que era un grupo de materias y que el problema estaba en qué materias iban a entrar, qué materias iban a salir, cómo se iban a repartir las materias, etcétera. Y resulta que existen otras cosas distintas a las materias para poder organizar un currículum, ¿no? Bueno, ya sabemos que existen, pero para nosotros esto es como una utopía, ¿no? Tenemos tantos años de lastre, como os decía antes, tenemos una universidad que tiene 500 años y algunos catedráticos que deben andar también por los 500 años y por tanto es muy difícil salir de un esquema de disciplinas en las cuales estamos todos muy socializados, ¿no? Cada uno tiene su disciplina. Una de las cosas que decía nuestro director general de universidades, decía, mira, yo me contentaría si lograra que los profesores perdieran la propiedad de sus materias, la propiedad, que no se sientan propietarios, porque mientras se sientan propietarios cualquier tipo de cambio es prácticamente inviable, ¿no? Y claro, como las competencias precisan de estructuras o de situaciones un poco más amplias, entonces todo este modelo se viene abajo. Primera aportación, por tanto, inviable de momento, salvo en universidades muy jóvenes, normalmente privadas, que tengan un liderazgo fuerte que puede imponer ciertas cosas. Este tema, diríamos, de un modelo ortodoxo de trabajo por competencias es muy difícil entre nosotros. Eso pese a que parte de las mejores universidades del mundo están trabajando por competencias, parte de las mejores universidades del mundo, lo que significa que no es un sistema absurdo, que no es un sistema en el cual los estudiantes se preparen peor, ¿no? Se preparan de otra manera y aprenden de otra manera. Yo creo que de una manera mucho más integrada, mucho más significativa, ¿no? Primera cuestión. Primera aportación a las competencias. Segunda aportación, que bueno, si no podemos tener ese sistema más ortodoxo, quizá pudiéramos entrar en un sistema semi-ortodoxo, como somos en muchas cosas, ¿no? Semi-ortodoxos, que creemos en algunas cosas, no creemos en otras, o podemos algunas cosas y no podemos otras, ¿no? Entonces, ¿sería posible incorporar, decimos, un modelo de competencias en una estructura de disciplinas? Esto es como quererte meter un zapato 3 tallas más pequeño del pie. Pero, en fin, con mucho sufrimiento y con mucho dolor hemos podido ir haciendo poco a poco algún tipo de esfuerzo en ese sentido. Esto significa un modelo de trabajo en el cual las disciplinas cedan un poquito de su espacio para poder organizar espacios intermedios, diríamos espacios compartidos, de manera tal que en esos espacios podamos ir reforzando determinado tipo de aplicaciones prácticas del trabajo. Ahora os lo voy a mostrar para que veáis cómo esto tiene posibilidades, incluso en universidades bien tradicionales como es la mía. Y en tercer lugar, las competencias han traído consigo que
En lugar de pensar que la formación universitaria era una formación estrictamente profesionalizante, en el sentido de irte preparando dentro del campo de las materias que vas estudiando, la universidad tiene que traer consigo una serie de competencias que no pertenecen a ninguna materia. Y por tanto esas competencias a las que hemos llamado generales, en otros casos transversales, que son elementos muy importantes en la formación de un universitario, ¿no? Ya contaba también el ejemplo de cómo me he encontrado con estudiantes de último año de la carrera de ingeniería, estudiantes que nunca, en los 5 años de vida universitaria, nunca habían hablado en público, una cosa que parece estúpida, nunca. Pero claro, los profesores te dicen, oye, ¿y conmigo por qué demonios van a hablar en público? Yo llego, le suelto mi rollo y me voy. Y el otro viene, le suelta su rollo y se va. Y entonces, ¿para qué van a hablar en público? Esto no está en mi materia de resistencia de materiales o en matemáticas 3 o en bioquímica. Eso no está en la materia que tengan que hablar en público. Yo les enseño los contenidos. Por tanto, si hablan ya hablarán por su cuenta, ¿no? Pero más grave todavía, estos mismos estudiantes nunca habían escrito nada, nunca. Lo que significa también que efectivamente hay determinado tipo de cosas que la universidad pasa de ellas, ¿no? Y entonces el tema de las competencias viene a decir, ustedes universitarios, además de trabajar las competencias propias de sus materias y de sus carreras, tienen que trabajar determinado tipo de cosas, ¿no? Y un ejemplo muy interesante respecto a las ingenierías, por ejemplo, esto afecta no solamente a este tipo de competencias así más abstractas, afecta también a contenidos. Es decir, en el Imperial College de Londres y en el Royal College de Londres, 2 escuelas de ingenierías de las mejores del mundo, el departamento que más ha crecido en los últimos años es un departamento que se llama de Humanidades, en una escuela de ingeniería. Es decir, se ha entendido que en el perfil de un ingeniero no es solamente saber hacer números, que uno tiene que tener una cierta cultura humanística y por tanto tiene que haber profesores que les enseñen humanidades a los futuros ingenieros, ¿no? Y quien dice eso, para todas las universidades inglesas, el informe Deering ha hecho diríamos, una demanda a todas las universidades inglesas de manera tal que efectivamente se les dice, las universidades tengan cuidado en reforzar aquel tipo de competencias que llamamos key competence, las competencias clave, ¿no? Que son 5, que son 6, que son 7. Es decir, que hay cosas que hay que enseñar, tiene que ver con la expresión escrita, la expresión oral, tiene que ver con el trabajo en grupo, tiene que ver con la capacidad de asumir responsabilidades, tiene que ver con la deontología, tiene que ver con cosas que, aunque no pertenecen a ninguna materia, son cuestiones que los futuros universitarios tienen que poseer, ¿no? Bien, pues ¿cómo se puede definir competencias en estos términos globales? Pensad en la figura de un pedagogo. Un pedagogo es, bueno, un profesional como otro cualquiera que se va a dedicar a la educación. Nosotros dijimos, bueno, la primera competencia que tiene que tener tiene que ser una persona que conozca bien la sociedad en la que vive. Él va a ser profesional en una determinada sociedad y parece muy importante que conozca las características sociales y culturales de la sociedad en que está viviendo. Primera competencia. Segunda competencia, ya veis que las competencias son grandes unidades molares que a mí me permiten tener conocimientos, pero tener también aplicación de estos conocimientos, ¿no? Segunda competencia, si uno va a ser pedagogo o especialista en educación, parece muy importante que tenga conocimiento sobre las personas, va a trabajar sobre las personas y sobre el derecho a la educación, que va a ser la parte, diríamos, a la cual se va a dedicar. Segunda gran competencia, deben ser personas que sean muy conscientes de las características de las personas con las que van a trabajar y de que uno de los derechos que asiste a esas personas es el derecho a la educación, del que ellos van a ser especialistas. La tercera es que la carrera en la que van a trabajar es una carrera que tiene unas bases científicas y que por tanto esas bases científicas que pueden pertenecer a otras disciplinas, a otras carreras, también es importante que las domine, ¿no? Tiene que tener un conocimiento de base, un conocimiento científico que apoye el tipo de decisiones, el tipo de intervenciones que vayan a tener. Y así cada semestre queda organizado en torno a una gran competencia, en torno a una gran lectura, ¿no? El cuarto cuatrimestre, las instituciones y recursos de trabajo de los pedagogos. ¿Dónde suelen trabajar los pedagogos? ¿Qué hacen en esas instituciones? ¿Qué tipo de actividades se desempeñan en esas instituciones? Tercer año,
las competencias que son competencias básicas de cualquier profesional de la educación: la planificación y evaluación, desarrollo y evaluación de programas y servicios educativos. Esto es lo que va a tener que hacer en su vida profesional y esta es una competencia clave. Otra competencia clave es, porque nosotros teníamos dos orientaciones, el cómo un pedagogo va a poder trabajar en la comunidad y va a tener que trabajar, diríamos, en aspectos comunitarios, de qué manera puede intervenir. Y el último año para ámbitos concretos de intervención, si va a trabajar en las cárceles, si va a trabajar en determinados tipos de ámbitos, en educación de adultos, si va a trabajar en qué tipo de cosas, y les ofrecemos algunas opciones. Esto, las grandes competencias. Y digo, esas competencias grandes, ¿cómo se casan con las materias? Solo os mostraré un cuatrimestre para que nos entendamos. Si la idea es que en el primer cuatrimestre, en el primer semestre, la competencia que vamos a trabajar con ellos es la competencia del conocimiento del propio entorno, de ser capaces de identificar las características sociales, culturales, etcétera, de su propio entorno, ¿qué mejor que estudios de sociología? Van a tener parte de la sociología que les va a tener que explicar cómo es una sociedad, qué características tiene, qué aspectos son analizables, cómo se puede trabajar. La antropología y la sociedad, el estudio de la sociedad y el estudio de la educación y de las características que tiene esa educación. ¿De qué manera introducimos aquí esos espacios comunes? Si cada una de estas materias, ya digo que nosotros no nos podemos saltar la organización por materias, porque es una escuela, una universidad muy tradicional. Cada una de estas materias va a ceder una parte, cada una tiene 6 créditos. De los 6 créditos es como si dijéramos, yo dejo mis 6 créditos en un cesto, el otro deja sus 6 créditos en un cesto y el otro deja sus 6 créditos en un cesto. Y luego digo, bueno, pero para tratar los contenidos básicos de mi materia, me cojo 4 de esos 6 créditos, porque los necesito para tratar los temas que tiene mi materia, los temas básicos. El otro coge otros 4 créditos y el otro coge sus 4 créditos. Y al final en el cesto quedan 6 créditos, que no se pierden. Esos 6 créditos me sirven para que los estudiantes puedan hacer trabajos suficientemente en profundidad, porque figuraos, son otros 6 créditos, son 150 horas de trabajo común. Es decir, van a tener que hacer alguna investigación para identificar pues cómo es la zona rural en Galicia, qué características tiene, cómo se estudia desde la sociología, cómo se estudia desde la antropología, cómo se estudia desde los aspectos, diríamos, es decir, este es un espacio que para resolverlo los estudiantes tienen que acudir a las 3 materias que han compartido este módulo, de manera tal que al final, diríamos, no solamente van aprendiendo cosas de sociología, no solamente van aprendiendo cosas de antropología o cosas de análisis social del grupo donde están, sino que tienen que trabajar en profundidad, lo cual para los estudiantes es una cuestión muy interesante, porque ya no tienen que hacer trabajos para cada profesor, el trabajo es mucho más profundo, es un trabajo que les lleva a investigar y es un trabajo, diríamos, que simplifica mucho el tema. Y lo que sí puedo garantizar al final, si han hecho bien ese trabajo, es que son estudiantes que son capaces de aplicar lo que han aprendido en sociología, lo que han aprendido en antropología y lo que han aprendido en la otra materia, al análisis de la situación que tienen en Galicia, ¿no? Y así los distintos cuatrimestres. Siempre montamos un módulo en el cuatrimestre, el cuatrimestre tiene su propia identidad, las materias que entran en ese cuatrimestre tienen que ver con la identidad del cuatrimestre, y esto es lo que va haciendo que poco a poco los estudiantes vayan pasando por todo un proceso que les va llevando a tener, diríamos, esa formación, diríamos, de pedagogo, esa formación de biólogo, esa formación que de alguna manera... Y esto es muy interesante desde el punto de vista de lo que llamamos la narrativa de un título. No es la suma de materias. Cada título tiene su propia narrativa, es decir, nuestros estudiantes empiezan conociendo cuál es su entorno, cuáles son los sujetos con los que van a trabajar, comienzan profundizando en lo que es su propia carrera, su propia especialidad y los ámbitos donde pueden trabajarlo, dominando lo que son las competencias clave con las que van a trabajar y después entrando en elementos de especialización donde pueden estar desempeñando sus trabajos en un nivel o en otro nivel, ¿no? Bien, pues lo dejo aquí porque ya habrá otros que... Al final esto de trabajar por competencias solo tiene 3 tipos de características, ¿no? Es decir, los estudiantes al final de una carrera no solamente saben sobre,
Es decir, no saben sobre sociología, no saben sobre psicología infantil, no saben sobre, en nuestra carrera digo, en otras sobre, no solo saben sobre, eso que saben, saben aplicarlo a cosas concretas, a resolver casos, a resolver problemas, a analizar situaciones, ¿no? En segundo lugar, dominan herramientas, claro, porque efectivamente si yo tengo que hacer un estudio sobre determinado tipo de grupo social o sobre determinado tipo de cosas, al final estoy utilizando herramientas que me van a llevar a dominar las cosas que tengo que hacer, ¿no? No es solamente aprendizajes, diríamos, teóricos, aprendizajes abstractos, sino tengo que dominar herramientas de trabajo que utilizan los profesionales de este campo. Y al final, pues, el trabajo es un trabajo que refleja muy bien lo que es el círculo del conocimiento, ¿no? No solamente yo soy capaz de saber cosas, soy capaz de hacer todo el recorrido, planificar, documentarme, saber recoger la información, saberla analizar, saberla procesar, saberla presentar y saberla defender ante quien tenga que defenderla, ¿no? Es todo el recorrido que uno tiene que hacer desde el punto de vista de lo que es un proceso intelectual completo en un nivel como es el nivel de la educación superior. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención.